Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí arrancamos este espacio dedicado a la actualidad del Club Deportivo Castellón, Plaza Albinegra. Contando los días y las horas para esa finalísima por la promoción de ascenso que va a disputar el equipo de Pablo Hernández frente al Eibar en el estadio Sky-Fi Castalia este domingo a las 6:30 de la tarde, último partido de la fase regular, y estamos convencidos que no será el último de la temporada para el conjunto de la capital de La Plana. Partido que se afronta con la posibilidad de entrar en esa promoción de ascenso sin depender de otros resultados. Todo depende de lo que haga el Club Deportivo Castellón, depende de una victoria. En caso de ganar, el equipo de Pablo Hernández conseguirá el objetivo, acabará entre los 6 primeros y disputará esa plaza de ascenso con otros 3 equipos en un primer enfrentamiento que ya tiene fechas en caso de que el Castellón acabe sexto en la tabla clasificatoria o tercero. Se va a enfrentar al rival que le corresponda el primer sábado de la semana que viene, y la vuelta será el martes. Y en caso de acabar cuarto o quinto en la tabla clasificatoria, jugará el domingo el partido de ida y jugará el miércoles el de vuelta. Esperemos que el conjunto de la capital de La Plana logre el objetivo, independientemente de la posición que ocupa en la tabla clasificatoria, pero es que tiene opciones incluso de quedar tercero, porque esa plaza, que parecía muy decantada a favor de la Almería, ahora está en el aire. Y un equipo que llega con prácticamente todos los efectivos a disposición del técnico albinegro, a excepción de Mabil, que ya saben que se encuentra en Estados Unidos en una concentración previa a la convocatoria final que va a dar a Australia para el Mundial. Todavía no es seguro que el jugador del Castellón vaya a estar en la cita norteamericana. Hay una prelista que se ha facilitado esta semana y en la que está incluido el extremo albinegro, y va a jugar ese partido frente a México, que será el amistoso previo a la lista definitiva que va a anunciar Australia el próximo lunes, y donde previsiblemente debería estar, ¿no?, el jugador del Club Deportivo Castellón, que por algo ha entrado en esa lista de convocados en esa ventana del mes de marzo y ha disputado minutos en los 2 amistosos que ha jugado Australia en esa fase de preparación. En el último de ellos ante Curazao, ante el equipo de Gervén Castañer, marcó además un gol en la victoria por 5-1 de la selección australiana frente a Curazao, y eso refuerza sus posibilidades de entrar en esa lista definitiva que va a anunciar Australia el próximo lunes. Pero por lo pronto no va a estar este fin de semana a las órdenes de Pablo Hernández, porque jugará ese partido amistoso para intentar ganarse esa plaza, esa posición, una de las 26 plazas que va a anunciar Australia en la lista definitiva para el Mundial del combinado de los canguros. Quien aparentemente sí debería estar es Brian Zipenga, y eso que Zipenga sí que está en la lista definitiva de la República Democrática del Congo, en la lista de 26 jugadores que anunció su país la semana pasada, pero hay posibilidades bastante importantes de que este futbolista permanezca en la capital de La Plana hasta que concluya la fase regular, dispute el partido frente al Eibar, y una vez concluido ese choque se una a la concentración de su selección con vistas a un primer amistoso que va a disputar el día 3 de junio, luego disputará otro partido amistoso de preparación, y ahí pues afrontará esa preparación, esa concentración en Europa, en parte de ella además en España, porque va a jugar uno de sus amistosos en la línea de la Concepción. Y todavía no hay confirmación oficial, todavía el club no lo ha asegurado, pero cobra bastante fuerza la posibilidad de que Brian Zipenga siga en la capital de La Plana este fin de semana y pueda jugar este decisivo partido frente al Eibar, un partido que además con su presencia daría un respaldo importantísimo al equipo de Pablo Hernández ante un rival
muy hermético, que se cierra muy bien atrás, y un jugador desequilibrante como Zipenga pues puede ayudar a desarbolar esa bien nutrida defensa del conjunto armero este fin de semana en el Sky-Fi Castalia, a pesar de que, bueno, sí que es verdad que las actuaciones de Zipenga en los últimos partidos no han sido muy convincentes, pero sí que es una pieza importante, independientemente de los últimos partidos y las últimas actuaciones que haya tenido. Para un partido como este ante el Eibar, creo que es un jugador fundamental en los planes de Pablo Hernández. Un partido que va a tener una previa espectacular, porque la afición albinegra se ha volcado con el equipo para disputar un partidazo que la afición también va a jugar a su manera, no solo durante el encuentro, sino también en los prolegómenos del mismo y también durante la semana, ¿no? Con esos preparativos, con esa campaña y sí del Ayuntamiento y también del Club Deportivo Castellón, que es una forma también de hacer creer a la gente de que es posible que el Castellón logre el ascenso. No será por la vía directa del ascenso directo, pero sí por la vía del playoff, y ahí, bueno, pues el Castellón tiene bastantes posibilidades de meterse, porque lo tiene en sus manos, porque depende de sí mismo, y porque de los 3 equipos que están ahí en esa pelea por el playoff de ascenso, del 6º al 8º clasificado, también están en la pelea los que están del 3º al 5º, pero bueno, pues de esos vamos a hablar más tarde. Pero del 6º al 8º, donde se encuentra el Castellón, el equipo albinegro es el único que depende de sí mismo. El Eibar no depende de sí mismo, y el Burgos, que está con los mismos puntos que el Castellón, tampoco depende de sí mismo. Necesita un tropiezo de alguno de los equipos que tiene inmediatamente por delante para asegurarse el playoff en caso de ganar. Y el Eibar necesita un pequeño milagro, un milagro deportivo, como ha calificado su entrenador esta semana. Luego escucharemos las declaraciones del preparador del Eibar analizando este partido y analizando las posibilidades de su equipo frente al Club Deportivo Castellón, pero necesita mucho más que una victoria frente al Castellón, el Eibar, para poder alcanzar plaza de playoff de ascenso. Necesita tropiezos, algunos, a lo más improbable, de rivales directos, como el Burgos, que va a jugar frente al Andorra, partido en casa, ante un equipo que no se juega nada, o la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene un partido un poco más difícil, pero que bueno, tampoco es probable que incluso una derrota de Las Palmas asegure la plaza de promoción de ascenso al Eibar, porque empatarían a puntos, y ahí habría que ver la diferencia general de goles entre los dos equipos. Ahora mismo están con la diferencia particular igualada, y sería la general la que prevaleciera. Pero bueno, de esos cálculos y de esa situación de los rivales hablaremos más tarde. Primero hay que hablar del Castellón, de ese ambiente que se ha generado con vistas a ese partido frente al Eibar, un ambiente que bueno, desde la ciudad, desde el ayuntamiento y desde todos los estamentos del club y de la afición, pues se intenta fomentar ese albinegrismo y esa furia y esa fiebre, ¿no?, de cara a ese partido frente al Eibar. La afición, la grada de animación, el Fondo 1922, que ha animado a la gente a que se desplace con bastante antelación y vea el recibimiento y vea la llegada del autobús del Club Deportivo Castellón para un recibimiento multitudinario, para ese calor humano que seguramente le va a venir muy bien para afrontar este partido al Club Deportivo Castellón. Y el club también ha hecho un llamamiento a los aficionados para que acudan con antelación a las gradas, que animen al equipo desde el calentamiento y que el rival sienta en el cogote pues ese aliento, ese ánimo y ese impulso del Club Deportivo Castellón, de su hinchada, a los jugadores rivales. Y Alberto González, en ese acto que se celebró en el Ayuntamiento para promover ese ICC, ese lema de apoyo al Club Deportivo Castellón y también a la Mix Castelló, que ese mismo domingo se juega el ascenso a la segunda categoría del baloncesto español, en ese duelo que va a medirle al Albacete, en ese partido que va a intentar ganar para alcanzar
ese salto de categoría, ese regreso a la segunda categoría del baloncesto español, partido que se va a jugar en el Ciutat de Castelló el domingo a las 12 del mediodía. Necesitan los castellonenses remontar un déficit de 6 puntos sufrido en el partido de ida en Albacete, un déficit bastante remontable, 6 puntos no es mucha distancia, y va a intentar remontarla este domingo. Bueno, pues en ese acto donde estuvo presente también una representación de la Mix Castelló, además del Ayuntamiento y del Club Deportivo Castellón, habló Alberto González y se refirió a esa importancia de que la gente esté con el equipo y que noten los jugadores la presencia y el aliento especial de la afición del Club Deportivo Castellón en un partido tan importante como el de este domingo. Hemos dicho que empezamos el partido el domingo a una hora maravillosa por la tarde, pero nuestro partido empieza un poco antes. Hemos convocado a la afición a las 4. Queremos que esta vez el Sky-Fi Castellón no sea solo la gente que viene al estadio. Queremos que haya un recibimiento al equipo para que se sientan pues, acompañados por toda la ciudad. Hemos hablado del ECC. He de deciros que el ECC con el tiempo nos ha representado mucho, y creo que no solo al club, porque nosotros empezamos la temporada mal, siendo ese equipo pues un poco como Castellón de la Plana, ¿no? El tapadito de España, el que la gente no conoce, el que no espera que haga nada. Y sin embargo creo que tanto nosotros como la ciudad estamos de repente ahí donde tenemos que estar dando la cara y superando las expectativas de todo lo que se nos pide. Vamos a ver cómo se nos da la semana. Tenemos una semana muy importante por delante, trabajando con la afición, trabajando con el equipo. El domingo, llegando con... También es bastante curioso que estemos aquí los dos hoy, porque el Club Deportivo Castellón durante mucho tiempo, por un motivo u otro, ha ido abandonando esa parcela más social y de involucrarse con el deporte de Castellón, y nuestros amigos del básquet, nuestros amics, fueron el primer club con el que volvimos a tener esa relación con el deporte de la ciudad. Así que estoy particularmente orgulloso de que hoy estemos aquí los dos, volviendo los dos clubes poco a poco a donde nos toca. Así que espero que esto no sea solo el domingo del Sky-Fi Castalia, sino que podamos organizar un maravilloso domingo de empezar a las 12, ir al pabellón, enganchar con el recibimiento y terminar con un ascenso y un encaje a esos playoffs de ascenso a Primera División. Esto va de disfrutar, lo hablábamos antes. Llevamos 35 años sin tocar la Primera División. Claramente hay un proyecto detrás. Creo que Bob lo ha dicho alguna vez. No es una cuestión de easy sí, sino de easy cuándo. Así que vamos a disfrutar donde estamos ahora. A todo el mundo le pido que haga un poco de memoria, ya no a lo que se dice siempre del recambio Colón. No, yo quiero irme a la jornada 5 de esta temporada. Si de los 14.000 que entran a Castalia había 50 que no fueran de empleados del club, que se vieran terminando en playoff, oye, maravilloso, porque la fe en un equipo es lo que nos sustenta. Pero en la jornada 5 no estamos para hacer playoff, así que vamos a disfrutar de donde estamos. Dependemos de nosotros mismos, que creo que eso es lo bonito de los dos. Hemos llegado hasta el final compitiendo y dependiendo de nosotros. Esos 100 y pico minutos que vamos a estar jugando, lo que me gustaría de Castalia es que lo disfrute, que no nos entre esa presión o esa tensión. No, hemos venido, último partido. Creo que si la grada disfruta, el jugador disfrutará, y todos sabemos que sin esos volúmenes de presión el resultado acaba llegando. Y ese disfrute tiene que empezar, como decíamos antes, porque es verdad que se ha ido un poco con el freno de mano intentando evitar algunos recibimientos para no poner presión, pero es que ahora ya es como el momento de todos, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos un poco en la mente que en el deporte somos un poco supersticiosos. En cuanto que vemos que una vez algo sale regulinchi, intentamos evitarlo, pero es que no es así. O sea, lo que tenemos que evitar es la presión mala, pero el acompañamiento de la afición no es una presión mala,
si se gestiona bien, y creo que todos somos capaces de hacerlo, tenemos que empezar antes. Tenemos que estar allí para cuando llegue el bus. Creo que en Castellón, por lo menos desde que estoy yo, es poco habitual que los jugadores vengan en bus, que haya una posibilidad de recibimiento, todo dentro de los límites que nos permitan siempre. Es ideal. Ahí es cuando el jugador empieza ya a sentirse parte de ese momento de partido. Estuvimos en Málaga, porque a mí me gusta compararme mucho con otros equipos. Estuvimos en Málaga, vimos el recibimiento contra nosotros y como anécdota, nosotros hay un rato antes de que entre nadie, ya no a Castalia, que es una barbaridad de tiempo, a cualquier estadio, damos el paseo por el césped, estamos allí sentados. No sabéis el ambiente que genera escuchar un recibimiento desde fuera. O sea, allí se escuchaba desde dentro del estadio. Yo quiero que aquí se sienta lo mismo. Quiero que tengamos a la gente para recibir a nuestro bus, pero que estemos una hora, que cuando salgan nuestros porteros a calentar, el ambiente ya sea irrespirable para el otro equipo. O sea, Castalia es otro jugador más. La presión no es solo de Alberto o de Fabri, la presión va a ser también de Castalia. Y eso son 14.000 personas respirando en la nuca al otro equipo. Así que sí, empezamos desde bastante antes. Bueno, pues las palabras del director general del Club Deportivo Castellón, Alberto González, el llamamiento del dirigente del Club Deportivo Castellón de cara al partido de este domingo, que haya ambiente, que se cree un ambiente especial con bastante antelación al partido frente al Eibar, que el rival lo note y que para el Castellón también suponga un aliento extraordinario, ¿no? Para jugadores, cuerpo técnico, de cara a esta finalísima frente al Eibar. Un partido donde va a haber, evidentemente, un reconocimiento especial a toda la afición, y entre esa afición pues se encuentra un ilustre, como es David Cubillas, que ha finalizado ya su carrera futbolística después de acabar la temporada con el Tarazona y que ahora va a ser un aficionado más del Club Deportivo Castellón y que además va a recibir el reconocimiento del club porque va a hacer el saque de honor y además lo va a hacer en un partido tan especial como el de este domingo frente al Eibar. No puede haber mejor reconocimiento para el que fuera durante 6 temporadas futbolista del Club Deportivo Castellón y que además ha sido un jugador importante en la historia reciente del conjunto albinegro. Ha logrado 2 ascensos, aquel famoso ascenso en la temporada 2017-2018 de tercera división a segunda división B, aquel año en el que se abandonó el purgatorio de la tercera división después de 7 temporadas, y el ascenso en el año de pandemia de la temporada 2019-2020 a la segunda división, donde también fue un peso pesado del conjunto albinegro y donde fue decisivo en ese playoff de ascenso que se jugó de manera express en Málaga en plena pandemia y sin público. Bueno, pues va a recibir un bonito reconocimiento con ese saque de honor que va a realizar antes del partido frente al Eibar. Hace muy poquito charlamos con David Cubillas en este espacio, en Plaza Albinegra, hace cosa de un mes, y estábamos hablando precisamente, entre otras muchas cosas, aparte de la carrera del jugador y de los momentos bonitos que vivió en el Club Deportivo Castellón, del presente. Y bueno, David Cubillas conoce bastante bien a Bob Bulgaris porque estuvo en el Club Deportivo Castellón el año en que llegó el actual máximo accionista del Club Deportivo Castellón. Estuvo una temporada cuando este estaba al frente del equipo y reconoce que sabía, viendo cómo actuaba y viendo la lucidez de mente que tenía el presidente del Club Deportivo Castellón, que este club iba a llegar muy lejos de la mano del presidente actual del conjunto albinegro. Sí, sobre todo porque lo conozco, ¿no? Porque más o menos ese año tuvimos mucha relación y sabía de lo que era capaz de hacer y de las ganas que tenía y la ilusión que tenía por montar algo diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo está haciendo, lo está logrando, queda nada para ese salto que nos queda por tener, que estoy seguro que tarde o temprano llegará. Pero bueno, la llegada de Bob creo que es un bálsamo de agua fresca para toda la afición del Castellón y para todo Castellón, ¿no? Creo que ha cambiado la mentalidad, nos ha cambiado la ilusión, nos ha cambiado el todo y le tenemos que estar muy agradecidos. Bueno, pues Bulgaris, que evidentemente ha traído un cambio de estructura en el Club Deportivo Castellón y efectivamente también un cambio de mentalidad y que se transmite en el terreno de juego y se ve con esa propuesta de juego y también con la forma de encarar los partidos, ¿no? Que es muy diferente
a la que acostumbraba el conjunto albinegro y a la que acostumbran otros equipos actualmente, ¿no? Es un equipo muy diferente a la mayoría de equipos que forman ahora mismo el fútbol profesional, y eso le está dando rendimiento y le está dando resultados con una plantilla que no es de las más caras, ¿no?, de segunda división. En cuanto a valor de mercado, aparece en el puesto 14 en Transfer Market de toda la segunda división. Y eso, bueno, pues es una referencia que indica bien a las claras que bueno, con unos gastos no tan grandes se pueden hacer muy buenas plantillas, y el Castellón lo ha logrado con esta planificación que ha realizado y que le está llevando a llegar a la última jornada con posibilidades reales de entrar en playoff de ascenso. Seguiremos hablando de la actualidad del Club Deportivo Castellón aquí en Plaza Albinegra. Hoy ha hablado Beñat Guerenabarrena, el centrocampista del conjunto albinegro. Luego escuchamos lo más destacado que ha comentado en sala de prensa del Sky-Fi Castalia. Hacemos una pausa i volvemos. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferisses, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Aquí seguimos en Plaza Albinegra hablando del Club Deportivo Castellón. Por cierto, si te gusta estar al día del deporte de la provincia, en Castellón Plaza tenemos un boletín diario solo de deportes. Cada día enviamos al correo electrónico toda la actualidad deportiva de Castellón de forma ordenada y directa. Para suscribirte es muy fácil, puedes hacerlo desde el pie de la web de Castellón Plaza o desde el enlace que aparece al final de las noticias de deportes. Es gratuito, es sencillo y te permite seguir toda la actualidad deportiva de Castellón. Y Beñat Guerenabarrena ha hablado hoy en sala de prensa del Sky-Fi Castalia, un titularísimo en los esquemas de Pablo Hernández, y que, bueno, la semana pasada teníamos la duda de si iba a jugar en el centro del campo en su posición habitual o de lateral derecho, que es la posición que ha ocupado cuando no ha estado Jeremy Melot en el 11 inicial, al menos en los 2 últimos partidos en los que el francés no había estado. Pero finalmente apostó el técnico del Castellón por una defensa de 3 con Pablo Santiago como falso lateral, y Guerenabarrena jugó en su posición habitual de pivote junto a Diego Barri. Tuvo un fuerte golpe en la cabeza en el arranque de la segunda parte, pero está perfectamente recuperado y ha sido hoy el protagonista en sala de prensa del Sky-Fi Castalia. Un futbolista que está en su primera temporada en segunda división y está viviendo algo mágico como es pelear por el ascenso a primera división, y además siendo titular habitual. Ha sido el debut soñado para cualquier jugador que llega al fútbol profesional. Vivir lo que está viviendo Guerenabarrena es todo un lujo, pero se lo ha ganado a pulso, está jugando francamente bien y es un jugador fundamental en los esquemas de Pablo Hernández. Bueno, pues Guerenabarrena ha hablado de la ilusión que se vive en el vestuario de cara a este partido frente al Eibar. Sí, bueno, es lo que tú has dicho. Al final estamos con mucha ilusión, muy contentos porque al final dependemos de nosotros y es un poco lo que queríamos. Y nada, eso, con muchas ganas de que llegue el partido y muy motivados. Hombre, pues cuando llegué a pretemporada, la verdad, y vi al equipo, sinceramente confiaba, pero obviamente tú no piensas que tu primer año en segunda vaya a ser así, tan bonito, y la verdad es que hay que disfrutarlo porque lo he hablado con muchos compañeros y años tan bonitos pues no suelen pasar mucho, así que disfrutando a tope y muy contento, la verdad. Sí, eso es, al final sabemos pues la importancia que tiene este partido y que hay presión, pero sinceramente nosotros no pensamos en eso. Sabemos lo buenos que somos, que confiamos mucho en nosotros, lo hemos confiado desde el primer partido y lo vamos a hacer hasta el último. Y entonces lo único que pensamos es en ganar y no tener pensamientos negativos, que si no pues atrás cosas negativas. Así que eso, pensar cosas positivas y ganar, que es lo único que pensamos. Y la verdad es que tampoco hay mucho motivo para tener pensamientos negativos después de una victoria trabajada como la del otro día frente al Huesca, una victoria que era necesaria después de una pequeña racha de malos resultados, con buenas sensaciones en algunos momentos, pero sin premio final, que se haya ganado al Huesca en un partido de mucha presión, en un partido donde además en la primera parte el Castellón estaba
virtualmente fuera de los puestos de promoción de ascenso, porque estaban ganando equipos como el Burgos y el Eibar, y el Castellón estaba empatando su partido. Sin embargo, el equipo tiró de carácter, fue una prueba de carácter que solventó de forma brillante el conjunto de Pablo Hernández con una muy buena segunda parte. Es verdad que la primera parte no fue espectacular, pero yo creo que el Castellón, dentro de esa igualdad que hubo en el primer tiempo, dominó y fue mejor, pero en la segunda ya dio un paso adelante, metió una marcha más y consiguió hacerse acreedor a la victoria de una forma bastante clara. Acabó ganando por 1-0, pero dando sensación de superioridad y de no sufrir mucho, ¿no?, en el tramo final del partido, ¿no? Una victoria que debe dar muchísima confianza por los 3 puntos y por la forma de conseguirse, y ahora pues llegar a ese último partido con todo a su favor el Castellón, en el sentido de que depende de sí mismo, no tiene que esperar otros resultados, pues es lo mejor que le puede pasar para encarar un encuentro como este, una jornada definitiva, una final como la que va a jugar ante el Eibar, y hacerlo además en un estadio que va a estar lleno, porque las entradas se han agotado desde hace bastante tiempo y va a haber un llenazo parecido, incluso mayor, que el día del Racing de Santander, cuando también se llenaron las gradas del Sky-Fi Castalia con más de 14.000 espectadores. Pues en esta ocasión se vivirá un ambiente muy similar para un encuentro ante un rival que también se juega mucho, aunque lo tiene bastante más complicado para meterse en playoff. Sobre ese ambiente y sobre la acogida y el recibimiento que le espera al Club Deportivo Castellón en las horas previas al partido frente al Eibar, ha hablado Beñat Guerenabarrena. He tenido un poco la suerte de que la ciudad se ha portado muy bien conmigo y bueno, tengo amigos que son de Castellón desde pequeño y que llevan aquí toda la vida, y sí que me han contado un poco, pero bueno, la verdad es que solo me ha servido para motivar. Les he contado también a los compañeros y creo que estamos todos muy motivados, con ganas y eso, con ganas de liarla. Sí, al final, bueno, lo llevamos diciendo todo el año que el apoyo que nos han ofrecido, pues bueno, la afición, pues ha sido increíble, que al final cuando uno en el fútbol las cosas van bien, pues es más fácil, pero cuando en el partido tienes momentos más jodidos, pues sentir el cariño, la fuerza de la afición, pues se agradece mucho, y al final nada que decir ante este partido. Sabemos nosotros y también la afición lo importante que es, y nada, estoy seguro de que a las 4:30 estarán en la calle Huesca animándonos a tope, y que luego en el calentamiento ya estará todo el estadio lleno porque conozco la afición y nos apoyan en todo momento. Y evidentemente lo ha hecho también a lo largo de la temporada y en momentos tan especiales, ¿no? En un pasado muy reciente, como en los playoffs de ascenso a Segunda División de hace varias temporadas, cuando también ante el Deportivo de La Coruña y ante el Alcorcón se vivieron ambientes muy espectaculares previos a esos partidos que jugó entonces el equipo de la capital de La Plana, ante un Eibar que va a llegar al Sky-Fi Castalia con la vitola de mejor equipo de Segunda División en esta segunda vuelta, sumado 43 puntos. Es una puntuación altísima para una vuelta entera de competición, que todavía no es entera porque le queda un partido al conjunto armero, pero es espectacular el subidón de este equipo en la segunda vuelta, porque en la primera estuvo peleando durante muchísimas jornadas por salir de los puestos de descenso. De hecho, creo que estuvo en puestos de descenso en jornadas más o menos avanzadas de competición en esa primera vuelta. No ganaba partidos fuera de casa, le costaba muchísimo a domicilio fuera de Ipurúa sacar puntos, pero en esta segunda vuelta ha ganado 5 partidos a domicilio. No había ganado ninguno en la primera y 5 ha conseguido en la segunda vuelta. Su balance fuera de casa es de 5 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas. Un balance de equipo puntero, ¿no?, a domicilio, para un Eibar que destacaba principalmente por hacerlo francamente bien como local, y ahora también lo está haciendo bien fuera de casa, así que no va a ser un partido fácil. Es un equipo que seguramente plantee una propuesta parecida a la del Huesca, de un fútbol defensivo, de buscar la contra, pero siendo bastante mejor equipo que el conjunto oscense. Hay que reconocer que el Castellón ganó merecidamente, pero si el Huesca llega a tener algo más de calidad en esos últimos metros, seguramente el Castellón no se habría llevado la victoria después de ese par de ocasiones clarísimas que tuvo el conjunto del Alto Aragón. El Eibar seguramente, si tiene ocasiones como esas,
difícilmente vaya a perdonar porque tiene arriba gente bastante cualificada. Y sobre el Eibar habló precisamente Beñat Guerenabarrena, elogiando la temporada que está haciendo y sobre todo su gran segunda vuelta. Bueno, pues ya se ha visto el equipo que es el Eibar y lo ha sido durante muchos años. La verdad es que tiene jugadores muy completos, con mucha calidad, mucha técnica, guerreros y bueno, la segunda vuelta que han hecho ha sido increíble de admirar, la verdad. Y nada, sabemos cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y también sabemos cómo contrarrestar eso, así que nosotros solo pensamos en lo nuestro, en hacer bien nuestro trabajo, que es lo importante, al final pensar en ti y darlo todo. Es que esta categoría es muy jodida, donde es que cualquier equipo te puede ganar, juegues fuera, juegues en casa, cualquiera que te viene tiene muchísimo nivel y bueno, es lo que tú dices, al final podemos quedar tercero, pero bueno, lo único que sabemos es que si ganamos entramos y entonces lo que buscamos es eso, cumplir con el objetivo de ganar y estar ahí. Sí, al final siempre nos va a venir bien que haya más espacios por la manera en la que jugamos, pero vengan o no vengan, los hemos estudiado muy bien, sabemos cómo les podemos hacer daño y joder, como jueguen sabemos que les podemos ganar porque confiamos en nosotros y creo que lo importante es eso, que nos podemos adaptar a cualquier situación de partido y al final pues eso habla de que somos un gran equipo y eso, que confiamos en nosotros. Bueno, pues que tienen muy bien estudiado al Eibar y que seguramente le podrán sacar las zonas más vulnerables, ¿no?, a este equipo el próximo domingo en el Sky-Fi Castalia para intentar llevarse los 3 puntos y asegurar una plaza de playoff de ascenso en el mes de junio. Un Eibar que llega a este partido evidentemente necesitado, tiene que ganar el encuentro y esperar favores también en otros partidos, y un Castellón que vamos a ver con qué 11 afronta este partido, a esta finalísima. Quizás haga algún cambio respecto al último partido, suele hacerlos el técnico del Castellón. Y vamos a ver sobre todo si repite ese planteamiento de defensa de 3 ante un equipo que también se va a echar atrás. Podría ser factible que veamos de nuevo ese planteamiento y ese dibujo de Pablo Hernández y si no, pues veríamos a lo mejor a Guerenabarrena jugar de lateral derecho. Es una posibilidad, quizás no sea la mejor opción para el Castellón y para el rendimiento del equipo en donde mejor suele rendir Guerenabarrena, que es en el centro del campo formando pareja con Diego Barri en ese doble pivote, pero es una opción que no hay que descartar porque tampoco es que haya desentonado Guerenabarrena en ese lateral derecho y no tiene ahora mismo el Castellón un jugador, un recambio a Jeremy Melot natural en esa posición. Sobre si le gusta jugar más en el centro del campo o en el lateral, ha hablado también Guerenabarrena. A ver, obviamente he jugado toda mi vida en el medio campo y es mi posición y siempre estaré más cómodo, pues al final cuando trabajas tantas horas en el mismo puesto, pues obviamente estarás más cómodo, pero sinceramente Pablo ya lo sabe, el cuerpo técnico ya lo sabe, que de lateral también me siento igual de cómodo. He jugado de pequeño en ese puesto y al final cuando me pone lo hago con mucho cariño, sobre todo siempre pensando en ayudar al equipo y la verdad es que no me cuesta nada, me gusta jugar a los dos. Mientras se gane hay que jugar donde sea. Bueno, pues jugador de equipo, se adapta a cualquier posición que le imponga el técnico del Club Deportivo Castellón, lo ha hecho por la derecha, cuando le ha tocado jugar ahí ha cumplido, no con la brillantez que podría tener, por ejemplo, la mejor versión de Melot, pero bueno, pues cumpliendo con su objetivo, cumpliendo con su cometido y bueno, pues ayudando al Club Deportivo Castellón a conseguir los resultados. Y sin Melot, insisto, el Castellón no ha conseguido malos resultados. Tan solo una derrota en los 5 partidos en los que no ha estado Melot jugando en el Club Deportivo Castellón. Va a ser baja también este fin de semana, posiblemente no vuelva a jugar en lo que queda de temporada, en fase regular desde luego no va a jugar más, pero en playoff posiblemente tampoco juegue, aunque el técnico del Castellón, Pablo Hernández, ya hace unos días dejó una pequeña puerta abierta a la posibilidad de ver de nuevo en acción a este futbolista, que se pueda recuperar de esa lesión en el bíceps femoral, que es una lesión que
en el mejor de los casos tarda un par de semanas en curarse, pero eso en el mejor de los casos. En el peor puede tardar varios meses y podría perderse no solo el playoff, sino incluso la pretemporada o incluso el inicio de la próxima temporada, eso en el peor de los casos. Esperemos que pueda recuperarse, si vuelve en el playoff, pues mejor que mejor, y si no, que esté recuperado para la pretemporada y que le podamos ver en Liga, ojalá, con el Castellón en Primera División, que sería desde luego lo que todos buscamos en estos próximos partidos, empezando por el de Leibar, empezando por ese encuentro que tiene que ser y suponer el punto de partida de cara a ese bonito sueño del ascenso a Primera División. Y con Beñat Guerenabarrena, que ya ha dicho que está disfrutando muchísimo de su etapa en el Club Deportivo Castellón, jugador cedido por el Athletic de Bilbao, jugador que al final de esta temporada tiene que volver al conjunto vizcaíno para hacer la pretemporada. Le han preguntado sobre su futuro, sobre si piensa que este podría ser el último partido suyo con el Club Deportivo Castellón. Bueno, pues no ha querido pronunciarse demasiado al respecto. Bueno, sinceramente no pienso en eso, o sea, no pienso en que vaya a ser el último ni nada de eso, solo pienso que el equipo tiene un objetivo en ayudarlo al máximo, y eso es lo que pienso ahora. Luego lo que tenga que venir ya vendrá, pero eso, solo pienso en ganar y nada más. Y lo de mi futuro, pues la verdad, sinceramente no sé nada, si no lo contaría un poco, pero ya se verá. Bueno, pues el futuro de Guerenabarrena ya se verá, y ahora mismo pues creo que no es momento de pensar mucho en este tipo de cuestiones, con todo lo que hay en juego en el Club Deportivo Castellón, centrarse en el partido frente a Eibar, centrarse en 4 partidos más, esperemos que juegue el Club Deportivo Castellón, de promoción de ascenso, ya sea como sexto, como quinto, como cuarto o como tercer clasificado. Es una locura lo que está pasando ahora mismo en Segunda División, porque ya tenemos aseguradas las plazas de ascenso directo a Primera División con el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña, que han alcanzado ese objetivo, pero todavía no tenemos ni siquiera una sola plaza de promoción de ascenso asegurada. Hay 4 plazas que tienen que dilucidarse este fin de semana, y será en la última jornada cuando se resuelva todo, con 7 candidatos, con 6 candidatos, ¿no?, a esas plazas. Al final 4 de ellos acabarán en esas posiciones, y ahora mismo el Club Deportivo Castellón está en una de esas posiciones. Ha hablado también esta semana Tincho Conde en un podcast del Club Deportivo Castellón, en una promoción de videojuegos, dando una entrevista a Marc Guidotti y hablando también de la ilusión con la que afronta el Club Deportivo Castellón este partido, y de la ambición, sobre todo, que tienen los jugadores para intentar asaltar ese objetivo del playoff de ascenso. Con mucha ambición veo el equipo, con muchas ganas de que ya sea domingo, ¿no?, el domingo, y ojalá pues la guinda del pastel, como no, a la temporada, y luego ya pues disfrutar, y porque es muy complicado un playoff. Al fin y al cabo, pues los más veteranos ya nos dicen a los jóvenes, sobre todo, que en mi caso es mi primer año en el fútbol profesional, que es muy difícil un playoff. Hombre, sí, hay que disfrutar este momento. Y sobre todo dárselo a la afición, que es la que más se lo merece, al fin y al cabo, es la que lleva aquí toda su vida. Y hay niños que no vivieron al Castellón en primera, y pues se nota en el ambiente que la afición tiene muchas ganas. Sí. Además, la ciudad esta semana está calentita con lo de la campaña que ha promovido el ayuntamiento. Sí, lo he visto. Está el Fadrí con una lona del ICC, hay banderolas, hay carteles por los comercios de toda la ciudad, y sí es verdad que hacía mucho tiempo que no veía la ciudad tan enganchada con el equipo como esta semana. Sí, al fin y al cabo, ir a playoff es la hostia, como quien dice, la verdad, porque veníamos de Castellón hace 2 años, estaba en primera red, y ahora hacer un playoff tras 2 años es muy difícil, la verdad. Y pues estamos contentos con lo que hicimos ahora en la temporada, y ya solo nos queda pues este último partido para afianzarnos en el playoff, y luego pues a ver qué pasa.
un último partido que se va a jugar en horario unificado. Todos los equipos que se juegan cosas van a jugar el domingo a las 6:30 de la tarde. El Club Deportivo Castellón frente al Eibar en ese duelo de rivales directos en la pelea por la promoción de ascenso, y otros equipos que también están en esa lucha, como el Burgos, que se enfrenta al Andorra en el Plantío, o también el Almería, que se enfrenta al Real Valladolid en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el Málaga, que visita al Zaragoza, un equipo ya descendido a Primera Ref. Bueno, pues estos partidos, además de la Unión Deportiva Las Palmas, que juega en el campo del Deportivo de La Coruña. Muchas cosas en juego, puede ser un carrusel de emociones que vaya a ir cambiando sobre la marcha con los resultados que vayan a campear los marcadores de esos partidos, y con el Club Deportivo Castellón centrándose en lo suyo. Ganando sabe que va a lograr el objetivo. Puede hacerlo como sexto clasificado, pero puede hacerlo también como tercer clasificado. Eso sí, si pierde no va a tener ninguna opción matemática de meterse en playoff, porque bajaría de la sexta a la séptima posición como mínimo, porque le superaría el Eibar en caso de ganar. Y el Eibar precisamente también se juega muchas cosas, pero ellos lo tienen bastante más complicado, porque no solo les basta, no solo les necesitan ganar su partido al Club Deportivo Castellón, sino esperar una derrota, ya sea del Burgos o de la Unión Deportiva Las Palmas. El Burgos juega en casa ante el Andorra. No parece muy probable que pierda ese partido, aunque todo es posible en el fútbol, pero la Andorra ya estará pensando más en las vacaciones que en plantar toda la cara del mundo a un equipo como el Burgos, que se juega la vida en el Plantío. Así que muy factible no parece ser la posibilidad de que el Burgos caiga en ese partido. Y la Unión Deportiva Las Palmas sí que tiene un partido más difícil, porque visita al Deportivo de La Coruña, pero el Deportivo ya en plena resaca porque viene de ascender a Segunda División. Así que también lo tiene complicado. En caso de que uno de los dos pierda, si es el Burgos, el Eibar superará al conjunto burgalés en la tabla clasificatoria, ganando su partido al Club Deportivo Castellón, pero si es el Las Palmas el que pierde, no le asegura al Eibar superar a este equipo, porque quedarían empatados con el golaveraje particular igualado, porque el Eibar ganó a Las Palmas 3-1 en su estadio y perdió 3-1 en el estadio de Gran Canaria, así que contaría la diferencia general. Ahora mismo la tiene a su favor la Unión Deportiva Las Palmas, con lo cual tampoco es seguro que una derrota de la Unión Deportiva Las Palmas le sirva al Eibar para conseguir meterse en promoción en caso de victoria. Así que tiene que ganar y esperar un milagro deportivo, como ha reconocido su entrenador Beñat San José, que pese a todo mantiene la moral muy alta de cara a este fin de semana. Para nosotros la ilusión es un motor. A mí me hace tremendamente feliz, y desde que he sido el primer día entrenador de Eibar, era uno de mis objetivos, que la afición se ilusionara, que la afición transmitiera. Ese empuje siempre nos ha transmitido, esa energía también, pero esa magia ya es distinta, y se ve ahí que hay una magia, que hay un orgullo por parte de jugadores, afición, jugadores, y bueno, es así, ¿no? Tenemos una visita realmente difícil. Creo que ellos también saben que el Eibar es un rival muy difícil también. Y bueno, como le he dicho a tu compañero Euskera antes, creo que lo primero es pensar en nuestro partido. Si nosotros ganamos ese partido, adelantamos a un grandísimo rival, y después veremos qué pasa. Los demás rivales también tienen partidos complejos, complicados. Es verdad que nosotros tenemos más como una final, en la cual los dos nos jugamos muchísimo, pero al final todos los partidos son difíciles, y obviamente tenemos que hacer lo primero nosotros, que es nuestro trabajo, y ojalá podamos generar ese milagro futbolístico, vamos a decirlo, por así decirlo, y vamos con toda la ilusión, al igual que está la afición también. Bueno, es inevitable mirar ya la última jornada por todo lo que hay en juego. Has hablado hace un momento de un milagro futbolístico, ¿no? Es cierto que hay opciones, no muchas, se tienen que dar, pero tú personalmente, ¿cómo lo ves? Pues yo personalmente veo que si hacemos lo que vamos a ir a hacer, que es ganar el partido, yo veo que tenemos posibilidades, porque al final nuestros rivales directos, bueno, uno lo pasaríamos, y el otro rival, obviamente el Burgos, creo que tiene un partido difícil. Y bueno, Las Palmas ya es una cuestión también de goles, de golaveraje, tal, siempre y cuando obviamente estamos hablando que los rivales pinchen, ¿no? Pero bueno, lo que hay que aceptar, hay que aceptarlo,
Y lo que tenemos claro es que no depende de nosotros totalmente, no depende de nosotros. Pero no depende de nosotros lo que no depende. Entonces yo, a tu pregunta, lo que siento es que nosotros tenemos que ir a ganar el partido ante un rival que te somete, que te ataca, que te vuelve a atacar, que tiene jugadores súper rápidos, que tiene jugadores muy virtuosos en el centrocampo, pero nosotros también tenemos nuestras armas, nunca mejor dicho, siendo Eibar, y tenemos que ir a por ello, Entonces, una vez hecho nuestro trabajo, que nos va a dar una satisfacción tremenda, iremos un paso en la clasificación también, y si luego lo que no depende de nosotros se da a nuestro favor, pues adelante. Ahora bien, yo creo que una vez hecho nuestro trabajo, lo otro, como lo veo, pues 50-50, como se suele decir, 50-50. Bueno, pues 50-50 es una proporción, yo creo que bastante generosa, ¿no? La que propone el técnico del Eibar, pero bueno, mientras haya moral, pues ellos van a estar ahí peleando hasta el final, aunque el Castellón tiene una pequeña ventaja en el tema de lo que hay en juego por parte del rival, porque si los resultados de otros partidos no se le dan bien al Eibar y bueno, el Eibar a lo mejor esté peleando por el partido frente al Castellón, pero ve que los rivales no están cumpliendo con lo que necesita para conseguir esa clasificación para el playoff, a lo mejor baja los brazos y es un poco más fácil para el Club Deportivo Castellón sacar adelante el objetivo. Bueno, vamos a ver si las cosas funcionan bien para el Club Deportivo Castellón y que la resistencia del Eibar pues se agota, ¿no? Viendo los resultados de otros partidos que no le acompañan. Esperemos que así sea. Insisto, tiene un partido bastante asequible, aunque Beñat San José diga que es un partido difícil, que seguramente lo es porque el Andorra es un buen equipo, pero por sus circunstancias, por un equipo que ya estará más pendiente de las vacaciones porque no se juega absolutamente nada, es un partido que el Burgos tiene que ganar sí o sí al Andorra, no se le puede escapar esa victoria, sería imperdonable para ellos no ganar ese partido frente al conjunto del Principado. Y lo de la Unión Deportiva Las Palmas sí que es un poquito más complicado porque juegan fuera de casa en Riazor, el Deportivo viene de ganar la Liga, no sabemos en qué estado anímico, en qué estado futbolístico van a llegar después de la resaca del otro día ganando al Valladolid y asegurándose ese ascenso a Primera División, pero no deja de ser un equipo que juega en casa y que va a intentar pues celebrar con una victoria la fiesta del ascenso a Primera División. Así que vamos a ver qué efecto tiene eso, un resultado adverso a sus necesidades en los otros partidos de cara al encuentro frente al Club Deportivo Castellón, sobre la marcha el estado anímico que pueda tener el equipo si los resultados no van acompañando sobre la marcha y el Castellón lo puede aprovechar para que le facilite un poquito más, ¿no?, el resultado, la victoria y esa clasificación para el playoff de ascenso, pero bueno, eso son puras suposiciones. Luego, en el terreno del juego a lo mejor no se cumplen ninguna de estas premisas y bueno, el fútbol es imprevisible y más en la segunda división, así que el Castellón tiene que poner los 5 sentidos, ir a por todas, no bajar la guardia en ningún momento y sumar esos 3 puntos que provoquen la fiesta y la celebración y un mes de junio de fútbol para el conjunto albinegro con ese playoff de ascenso a la categoría de oro del fútbol español. A vuelta de pausa vamos a hablar del resto de equipos que están en la pelea y que evidentemente tienen incidencia en las posibilidades del Club Deportivo Castellón. Es verdad que el equipo albinegro depende de sí mismo, pero de los resultados de los otros partidos depende también la posición final del equipo de Pablo Hernández en la tabla clasificatoria. Pausa y hablamos de ello. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Y vamos a hablar del primer rival, que es el Burgos, el rival más directo al margen del Eibar, que es el que tiene en el terreno de juego. El Burgos es el que está empatado a puntos con el Club Deportivo Castellón, pero por diferencia de goles, ya saben, esa victoria que consiguió el Castellón ante el conjunto castellano en el Sky-Fi Castalia hace unas semanas por 3-1, en un partido resuelto en la recta final con 2 goles cerca del final, cuando el Burgos estaba echando muy atrás.
puede hacer la diferencia en esa pelea por el playoff de ascenso, porque ese resultado es el que permite ahora mismo al Castellón, por diferencia de goles, por golaveraje particular, estar por encima del Burgos en la tabla clasificatoria y depender de sí mismo en ese partido frente al Eibar de este domingo en el Sky-Fi Castalia. Pero los burgaleses se ven todavía con opciones. No dependen de ellos mismos, pero después de los resultados del fin de semana necesitan pues un tropiezo de 4 posibles, ¿no?, de rivales directos en la pelea por la promoción para meterse en esas eliminatorias por el ascenso, con lo cual, a pesar de que los resultados del fin de semana no acompañaron demasiado al Burgos, porque el Castellón ganó y el Eibar también ganó, su entrenador Luis Miguel Ramis considera que el Burgos está ahora mismo mejor que antes de iniciarse la jornada penúltima, la 41, en la que consiguió la victoria. Con respecto a lo nuestro, bueno, estamos mejor que antes del partido, mucho mejor, porque nosotros tenemos que pensar en lo que hemos venido aquí hoy, en ganar, y es lo que tenemos que pensar de cara al domingo, en ganar. Yo estoy 100% convencido que si nosotros hacemos eso no vamos a meternos en playoff, seguro. Es verdad que no dependemos, pero ahora no dependemos dependemos de que 4 equipos ganen, si tú lo haces. Con que falle uno de ellos, si tú lo haces, sería suficiente. Bueno, puede ser, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro partido, en ganarlo, y a partir de ahí pues estoy convencido que lo vamos a conseguir y necesitamos pues un plantío a reventar. Estamos convencidos que sacando ese partido adelante, como siempre, sin precipitación, con mucho atrevimiento, pero trabajándolo como nosotros hacemos habitualmente, pues tendremos opciones. Y bueno, pues de ese partido depende el tener la posibilidad de meternos en playoff, que creo que con 72 puntos no meterse, pues hombre, sería bastante extraño, porque muchos años con esa puntuación hasta se ha ascendido directamente. Bueno, pues es verdad, 72 puntos es una puntuación muy alta y es una puntuación merecedora de acceder al menos al playoff de ascenso, pero es bastante posible que algún equipo con esa puntuación se quede fuera del playoff. Así que, bueno, vamos a ver si es el Burgos, vamos a ver si es otro equipo, pero habrá equipos que con más de 70 puntos se queden fuera de ese playoff de ascenso a Primera División. Yo recuerdo que el Elche, hace ya unos años, creo que fue el año de la pandemia, se metió en un playoff de ascenso con solo 61 puntos y acabó subiendo, ¿no? Acabó ganando en esa última ronda el Real Zaragoza y, bueno, lo dirigía Pacheta y acabó subiendo a Primera División. Así que, bueno, con 70 o 72 no puedes asegurarte esa plaza de promoción de ascenso, pero ahí están, en esa pelea los burgaleses, después de que perdieran frente al Castellón y parecía que iban a perder enteros en esas opciones de meterse en playoff, y no es que hayan hecho mucho desde entonces, porque sumaron 3 empates consecutivos a continuación y ganaron un partido in extremis en el último minuto para meterse en esa pelea y estar ahí bien vivos en la lucha por la promoción de ascenso, y tienen ahora esa posibilidad ganando a la Andorra y esperando, y ahí tiene razón Luis Miguel Ramis, un tropiezo de 4 posibles de rivales directos, así que no es para nada descartable que esta combinación de resultados se pueda dar y uno de esos equipos pueda perder y el Burgos ganando se pueda meter en promoción de ascenso. Vamos a ver qué ocurre este fin de semana, este domingo. Y además el Burgos es un equipo que tampoco tiene una gran presión, igual que el Club Deportivo Castellón no estaba hecho con ese objetivo al principio de temporada. Bueno, se ha metido por derecho propio en esa pelea por la promoción de ascenso, pero llega sin una urgencia y sin una necesidad de subir, como sí tienen, por ejemplo, otros equipos que están en la pelea. Tampoco es el caso del Málaga, otro de los rivales que tiene el Club Deportivo Castellón. No depende de su resultado la clasificación del equipo albinegro al playoff de ascenso, ya saben, el Castellón ganando se clasifica, pero la posición final va a depender de los resultados, por ejemplo, del conjunto malacitano, y el Málaga tiene un partido frente al Zaragoza, un Zaragoza que viene de descender matemáticamente, una auténtica tragedia, un auténtico drama para ellos, primera vez en su historia que descienden a la tercera categoría del fútbol español en una temporada catastrófica, desastrosa, muy mala. La verdad es que han jugado francamente mal en líneas generales y por desgracia se han merecido bajar por deméritos deportivos, y de hecho los 2 partidos que jugaron ante el Club Deportivo Castellón fueron partidos muy flojitos del conjunto zaragozano, a pesar de que acabaron empatando ambos encuentros frente al Castellón.
empates polémicos y empates en los que seguramente el Castellón mereció algo más, pero por trayectoria no le dio para conseguir esa salvación y acabó bajando, y el Málaga va a visitar ese campo del Real Zaragoza. Vamos a ver cómo se le da ese partido al conjunto de Juan Funes, que ha hablado de su estado, del estado del equipo anímico, antes de afrontar esta última jornada. No podemos pensar que el Zaragoza, porque va último, se va a dejar de ir, porque es su último partido en su casa, y al final, tenemos que afrontarlo sabiendo, ¿no?, de la dificultad de que nos lo vamos a jugar todo fuera de casa, con la dificultad que eso conlleva. Creo que hemos demostrado que somos capaces de luchar en cualquier contexto. El equipo ha competido muy bien en todos los campos. Sabemos de la dificultad, ¿no?, de cada salida fuera. Y hoy han empatado con Las Palmas. No sabemos qué nos encontraremos nosotros, pero lo más importante es que íbamos con mucha ilusión, algo que parecía misión imposible, algo que quizá no se imaginaba nadie tiempo atrás. Y todas las cosas que nos han traído aquí, todas esas tenemos que juntarlas ahora para hacer el mejor partido allí en Zaragoza. Y ya digo, ¿no?, siempre desde la tranquilidad, poniendo todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Y no hay que vivirlo con presión, hay que vivirlo con ilusión. Creo que no hemos ganado por derecho llegar a este momento. Van a venir momentos muy bonitos. Tenemos que tener la mesura suficiente para saber hacia dónde queremos ir. Y creo, ¿no?, que nuestros jugadores están totalmente preparados para conseguirlo. Bueno, pues las palabras de Juan Funes, el técnico del Málaga, una trayectoria muy parecida a la del Club Deportivo Castellón. Llegó su técnico del filial y levantó a un equipo que no estaba para tirar cohetes y lo ha metido ahí peleando por la promoción de ascenso, con una plantilla muy joven, con jugadores que no estaban llamados para pelear por objetivos tan ambiciosos y que se han metido ahí en esa lucha, y además sin desentonar en una liga bastante brillante, ¿no?, la de este equipo, que quiere reverdecer viejos laureles y volver a la máxima categoría del fútbol español. Un conjunto malacitano que, al igual que el Castellón, no tiene esa presión de subir, no tiene esa responsabilidad y esa urgencia de ascender este año a Primera División. Sí la tienen los otros dos equipos que están en esa pelea, como son el Almería y la Unión Deportiva Las Palmas. El Almería, por plantilla, debería estar luchando por el ascenso y debería estar incluso en ascenso directo. De hecho, ha estado peleando por esa segunda plaza de ascenso directo con el Deportivo de La Coruña hasta la semana pasada. No logró el objetivo, perdió 2 partidos seguidos y después de quedarse sin opciones de subir directamente, ahora llega a la última jornada sin tener ni siquiera asegurada la plaza de playoff de ascenso. Cayendo ante el Valladolid, podría quedarse fuera de esas posiciones. La buena noticia para ellos es que se enfrentan a un equipo bastante inferior, que ha sumado muy poquitos puntos, que ha sido una de las grandes decepciones de la segunda división esta temporada, que ha demostrado que tiene una plantilla bastante justita, muy mal confeccionada, a pesar de tener un presupuesto más o menos alto. Y esa puede ser una ventaja para el Almería de cara a este encuentro. Además, el Valladolid ya no se juega nada, estaba peleando por la permanencia y ya ha salvado la categoría de forma matemática, así que es un partido a priori asequible para el Almería, pero no llega el Almería con unos ánimos muy altos, ni la afición está viviendo este encuentro como la está viviendo, por ejemplo, la afición del Castellón con su duelo frente al Eibar, con esa ilusión desbordada por ver al equipo en el playoff. Para el Almería, el playoff no es un premio grande, es un premio menor y de hecho es casi un castigo para un equipo que estaba llamado al ascenso directo. Rubi, el técnico del Almería, ha hablado sobre las posibilidades del equipo y cómo afrontan esta recta final, este último partido de Liga que van a disputar frente al Valladolid. El vestuario está unido, está fuerte, sabemos lavar la ropa dentro del vestuario de las cosas que no hacemos bien y de las posibilidades que hay de entre que jugadores que en un momento dado no están contentos, pero vamos fuertes. Entonces, a partir de aquí, son 3 lecturas de partidos muy diferentes. Es verdad que no hemos ganado ni uno de los 3. También es verdad que no hemos estado más de 4 partidos sin ganar en toda la liga. Esperemos no fallar contra el Valladolid, entrar con una sensación positiva a ese playoff asegurándolo contra el Valladolid.
Y situación parecida, la de la Unión Deportiva Las Palmas, un recién descendido de Primera División que está con la obligación de volver a la categoría de oro del fútbol español, con una buena plantilla y con pues ese potencial que se le supone para estar en esa pelea, pero que no ha tenido una temporada muy regular, muy estable, de mucha fiabilidad y que no transmite pues muchas sensaciones positivas. Este equipo hay bastante nerviosismo en la isla y no las tienen todas consigo de cara a esa última jornada, y más después del tropiezo del otro día inesperado en casa frente al Zaragoza, precisamente frente al equipo que acabó certificando su descenso a Primera Federación, un partido que iba ganando Las Palmas pero que al final se le escapó, empataron el partido e incluso el Zaragoza tuvo opciones de ganar el encuentro. Pudo haber sido incluso peor para el conjunto gran canario, que se ha metido en un pequeño lío y que en la tabla clasificatoria pues no lo tiene muy claro, y además tiene un partido a priori bastante complicado en la última jornada porque se enfrenta al Deportivo de La Coruña, un rival que seguramente no lo va a poner fácil, que viene de subir a Primera División. Luis García, su entrenador, ha hablado de recuperarse del golpe de cara a esta última jornada. Pues de la misma manera que cuando perdimos en Andorra o cuando hicimos 7 partidos sin ganar. Esto no va de agachar la cabeza y que parece que todo es un desastre, todo lo contrario. Estamos en una posición que seguramente hay equipos que se cambiarían por nosotros, dependemos de nosotros mismos, vamos a competir contra un muy buen rival que está en Primera División, pero tenemos que seguir confiando en nuestro proceso, en nuestra idea, en estos jugadores que nos han llevado hasta aquí. Vuelvo a repetir, no somos nosotros los únicos que nos jugamos muchas cosas, se lo juegan muchísimos equipos y esto va a ser hasta el final, con lo cual cuantos más equilibrados estemos, seguramente veremos las cosas de mejor manera, y yo personalmente soy muy positivo, ya lo sabéis, tengo mucha energía y los jugadores lo notan, los jugadores lo van a dejar todo para poder estar dentro de ese playoff. Bueno, pues esta es la situación de los rivales del Club Deportivo Castellón en la pelea por el playoff de ascenso. El Castellón ganando se mete, pero puede meterse sexto, quinto, cuarto o tercero, dependiendo de lo que hagan estos rivales de los que hemos hablado y de los que hemos escuchado a sus técnicos analizar los encuentros del fin de semana. Y mañana analizaremos nosotros el partido del Club Deportivo Castellón y el resto de la jornada en Segunda División en nuestra tertulia de Plaza Albinegra. Por hoy le dejamos. Mañana volvemos aquí en esta misma sintonía en Plaza Albinegra. Saludos.